Bueno, ya mi reloj pone que ya son y 3, o sea que si os parece empezamos. Buenas tardes a todos, muchas gracias por uniros al evento de hoy. Hoy es el primer evento de un ciclo de talleres que estamos organizando conjuntamente Equipo Europa Cataluña con la Comisión de Oportunidades. La idea es en torno a las prácticas en la Euroburbuja, a diferentes instituciones como la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones, agencias europeas, incluso el Consejo de Europa y un largo etcétera, o sea que se vienen muchos eventos, estad atentos a las redes sociales de Equipo Europa. Y hoy empezamos con las prácticas Blue Book de la Comisión Europea. Para ello, un poco lo que vamos a intentar hacer en todos los eventos es contactar a personas que hayan ellos hecho y por lo tanto tengan una experiencia en primera persona, prácticas en esas instituciones, para que ellos puedan transmitirnos un poco cómo ha sido su experiencia y sobre todo, y por eso lo hacemos en formato videollamada, que podáis plantearles cualquier duda que tengáis o pedirles consejos, o sea, que haya interacción por vuestra parte. Bueno, los ponentes de hoy tienen una nutrida experiencia en la Comisión Europea, Isabel Otero y Álvaro Vilas. Os hablo brevemente de su biografía. Isabel estudió lenguas modernas y traducción, especializándose en inglés y alemán en la Universidad de Alcalá. Más tarde realizó el máster en estudios de la Unión Europea en la Universidad de Salamanca y hizo un segundo máster de gobernanza europea en la Sciences Po de Grenoble. Realizó las prácticas Blue Book en la Secretaría General de la Comisión Europea, trabajando en materia de rendimiento del presupuesto de la Unión Europea, en colaboración con el Tribunal de Cuentas. Y en la actualidad continúa trabajando aquí. Y Álvaro estudió, que es el otro ponente, estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Complutense en Madrid. Posteriormente trabajó en Madrid en una empresa de Derecho Inmobiliario hasta que se trasladó a Brujas a estudiar un máster de Política Europea. También realizó las prácticas Blue Book en la Dirección General Connect, en este caso, y después continuó trabajando ahí, de septiembre a junio. Desde entonces trabaja para la Asociación Europea de Electrodomésticos en temas de políticas digitales y competencia. Bueno, muchísimas gracias a Álvaro y a Isabel por participar y por compartir con nosotros vuestras experiencias. Y un poco, y acabo la presentación inicial, la idea de la estructura que vamos a intentar seguir hoy es que en un primer tiempo, tanto Isabel como Álvaro se presenten, expliquen un poco su experiencia personal, cómo fue el proceso de aplicación, cómo fueron las prácticas y hagan una valoración un poco general. Y en un segundo tiempo, que también yo creo que es muy interesante, podáis vosotros plantear las dudas que tengáis. Para plantear las dudas, lo volveré a recordar después, yo creo que lo más fácil es que a través del chat pongáis vuestro nombre y de esta forma os podamos ir dando la palabra de una forma bastante más ordenada. Pero bueno, esto lo haremos ahora en el segundo tiempo. Y ahora ya, sin enrollarme más, doy la palabra a Isabel. Hola, bueno, muchísimas gracias por contar con nosotros para este tipo de eventos. La verdad es que me parecía muy útil porque siempre, normalmente en LinkedIn, la gente que ve que estamos en la comisión o que hemos estado en Slug nos pregunta cosas y luego siempre pienso, jo, estaría muy bien poder hacer un tipo de evento para que ellos también puedan preguntarnos en directo. Así que nada, pues, bueno, ¿quieres que cuente un poco mi experiencia, ¿no? De cómo llegué, cómo... Vale. Pues a ver, en mi caso yo hice las Blue Book como parte de mis prácticas del máster. Tuve que pasar el mismo proceso que todo el mundo, es decir, tuve que hacer la solicitud en verano del 2019, ya hace un tiempo, para poder hacerlas en marzo del 2020. Entonces, nada, pues en mi caso simplemente postulé, hice pues todos los procedimientos que ya conocéis y pues el cargar todos los idiomas que tenía, las experiencias, eso es importante que sea todo verídico y que tengáis títulos que lo prueben, porque si no os echan del proceso. O sea, no vale poder, tengo un C2 de inglés si tienes acreditado un C1, a eso me refiero. Y nada, tuve que esperar un largo periodo de tiempo hasta que ya pues por fin me contactaron. En mi caso en concreto sí que fue un poco estresante, voy a llamarlo, porque bueno, hubo un problema con mi candidatura. Entonces, básicamente a las DGs a las que había postulado y hecho lobby no les salía mi perfil
en sus DGs. Entonces, básicamente todo el lobby que había hecho, no es que no hubiera servido para nada, pero no les figuraba en el sistema. Pero sí que es verdad que, bueno, lo pude solucionar porque desde la Traineeship Office son bastante amables y me lo solucionaron y entonces, pues nada, me hicieron entrevistas de 3 servicios. En este caso me hicieron de DigiReform, que en esa época acababa de comenzar. Hasta ese momento era una cosa que se llama Task Force de la Secretaría General. Me llamaron de la Secretaría General, que es mi puesto de ahora, y de DigiNear, que había sido mi segunda opción en las estas. Como veis, vamos, de Digi Impact, que fue, bueno, DEFCO en esa época, que era la primera, no me llamaron. Y Brillo, que fue la tercera, tampoco, y me ignoraron completamente. Entonces, nada, pues tuve que esperar bastante y ya como a finales de enero me seleccionaron de la Secretaría General y pues me trasladé aquí. En mi caso, mi experiencia fue un poco peculiar, porque yo fui lo que a mí me gusta llamar becaria pandémica. Entonces yo comencé mi beca en marzo del 2020, todo comenzó semi-normal, pero a las 2 semanas de experiencia nos encerraron en casa. Entonces, pues bueno, mi experiencia fue teletrabajando, sobre todo, y bueno, gracias a esto, en realidad, nos dieron una oportunidad de tener 1 año de beca en vez de 5 meses. Entonces, pues yo continué, o sea, hice un parón en julio del 2020, volví en octubre del 2020 y ya seguí hasta marzo del 2021, que ya me contrataron en mi unidad. Entonces dejé de ser Blue Book para ser interino, que es lo que le llaman allí, temporal. Y pues en este caso yo creo que ha sido un poco overview. No sé si tenéis alguna pregunta así más concreta, pues yo la contesto. Pero vamos, mi experiencia más o menos ha sido esta. Así que si Álvaro quiere contar la suya. Sí, claro. Y primero, muchas gracias por haber organizado estos eventos. Creo que son muy útiles para todas aquellas personas que estén interesadas en hacer su carrera dentro de lo que se llamará EU Bubble. Entonces, para resumir mucho cómo fue mi experiencia, yo entré en el Blue Book en la, digamos, promoción siguiente a la de ISA, porque ya empezó en marzo y, como ya he comentado ya, les permitieron extender su plaza en vez de 5 meses, 1 año, y yo entré en septiembre. Y yo me quedé solo 5 meses, no nos dieron la opción de 1 año. Yo cuando entré, la verdad es que en mi caso fue un proceso bastante tranquilo, porque desde el principio puse como primera opción DigiConnect, que es un Digi que ahora mismo sí que está más demandado, digo, a la hora de demandar, de solicitar las becas a Blue Book, pero nunca ha sido un Digi, digamos, de los famosos o de los que la gente se pega por entrar, siendo honesto. Ahora, con todo el tema de la transición digital y la transición ecológica, Envy y DigiConnect se han vuelto bastante más relevantes. Pero bueno, en mi caso, como digo, fue una experiencia bastante tranquila en mi proceso de selección, porque me cogieron desde el principio al solicitarlo, porque el DigiConnect no era un Digi tan demandado. Y encima yo tenía un perfil que ya tenía muy claro que quería hacer temas de políticas digitales. Y cuando me hicieron la entrevista para entrar en la unit, yo me acuerdo que la forma, y esto un poco una cosa que compartir con vosotros de cómo me preparé la entrevista, fue metiéndome en la página de la comisión y ver en qué áreas estaban especializadas la unit que me iba a entrevistar. Y en este caso tuve la suerte de que las áreas en las que estaba trabajando más la unit que me entrevistó eran las áreas sobre las que yo había hecho mi trabajo de final de máster. Entonces, eso yo creo que me ayudó bastante y fue un punto determinante para que me cogiesen al final en esa unit. Lo he estado comentando antes con Isa y coincidimos los dos en que la experiencia Blue Book varía muchísimo según el directorio general, incluso dentro del directorio general, en qué unit te posicionen. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que hay directorios generales que son bastante más potentes. Por ejemplo, IMPA, lo que era en su momento DEFCO, es un directorio bastante potente, que es el que tiene más presupuesto dentro de lo que es la comisión. En comparación con Connect, por ejemplo, incluso dentro de las units, pues depende mucho donde te toque. Y cuando digo que depende mucho donde te toque, obviamente depende del personal con el que tú vayas a trabajar, tu head of unit y con los compañeros con los que vas a trabajar. Mi experiencia, porque yo obviamente estoy hablando, bueno, y creo que también mi compañera Isa habla igual, desde la experiencia que hemos tenido nosotros, es que a la hora de entrar en el Blue Book, lo más importante, o al menos el consejo que yo doy más a la gente que me pregunta, es siempre ser muy proactivo, intentar siempre buscar que te manden tareas, que siempre estar predispuesto a ayudar a los compañeros y siempre un poco hacer que valoren mucho tu trabajo, en el sentido de siempre estar ahí ayudando al equipo.
También muchas preguntas que me hacen, y me imagino que alguno me la hará, o nos la hará a los dos, es el tema de las posibilidades que hay de luego para quedarse dentro de la comisión. Y eso, sinceramente, depende, como he dicho antes, depende mucho, primero, cómo sea tu experiencia en el Blue Book, dependiendo del DG y la unit. Lo mismo se aplica para las posibilidades de quedarte o no. Por ejemplo, yo también estuve como ISA de Interimer al terminar mi Blue Book, y en mi caso me ofrecieron eso porque mucha gente de mi unit se marchó por, bueno, no porque hubiese mal ambiente ni nada, sino porque eran expertos nacionales que les reclamaron los propios estados miembros para que volviesen. Entonces hubo una gran reducción de personal y me pidieron que me quedase por eso. Entonces, yo siempre digo que cuanto más trabajes, más suerte vas a tener. Entonces, si tú eres muy proactivo y muestras siempre iniciativa dentro del equipo, a lo mejor no sucede la situación en la que te puedan ofrecer quedarte, pero desde luego si ya tienes esa base bien establecida, es mucho más fácil que eso suceda. Y dicho esto, ya obviamente estamos abiertos a cualquier pregunta que podáis tener y tanto Isa como yo estaremos encantados de responder. Bueno, pues un poco en la misma línea. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, que entramos ahora en esta parte, dejadla, bueno, escribid en el chat vuestro nombre para que os vaya dando la palabra. Se me ocurre que hasta que la gente se vaya animando, puedo haceros yo una. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se necesita para preparar la aplicación, diríais vosotros? Pues a ver, esto depende. Depende de cuántas aplicaciones hayas hecho antes, porque creo que le vas cogiendo truquillo y al final lo acabas haciendo bastante rápidamente. Pero yo sí que daría 3 consejos. 1, sed honestos en todo lo que pongáis. ¿Qué significa esto? A ver, obviamente no os estoy diciendo que no adornéis ciertas cosas, pero hay una parte muy concreta que se os pedirá que hagáis como 4 párrafos sobre por qué sois buenos para el perfil, qué es lo que podéis aportar, qué es vuestra experiencia hasta ahí. Y ahí es donde podéis ser inventivos. Inventivos no que os inventéis, sino en el sentido de venderos bien, ¿sabes? O sea, al final esta gente ve, como vosotros hay otras 9.000 personas que se están presentando al mismo puesto. Entonces, tenéis que ser proactivos y creativos. La segunda es que lo hagáis con tiempo. Es decir, no lo dejéis todo para el último momento. Porque primeras, la web de la comisión pues tiene sus años. Entonces falla cada 2x3. Y cuando hay muchos aplicantes a la vez, colapsa. Entonces ha habido muchísimos casos. Yo conozco gente cercana que desesperó hasta el último día y normalmente cierra a las 12 del mediodía del último día disponible y se les pilló la página web y no pudieron cargarlo en toda la mañana y se quedaron sin plazo. Entonces, por favor, no lo hagáis, o sea, no esteréis hasta el último momento. Y luego que también pidáis feedback. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, cuando hice la postulación, como si dijéramos, yo postulé, sí que es verdad que yo particularmente no se lo mandé a nadie, o sea, pero más que nada porque lo hice como en verano, obviamente en agosto no hay nadie disponible, pero por ejemplo yo con mis amigos sí que les he revisado sus candidaturas y la verdad es que da una perspectiva distinta. Si podéis conseguir a alguien que haya hecho las Blue Book previamente o que esté dentro de la comisión o algún profesor que también están encantados de ayudaros en esto, yo sí que os diría o os aconsejaría que echaran un vistazo a vuestra solicitud, porque un par de ojos frescos van a ayudaros un montón y os van a ayudar a ver las cosas que no deberíais poner, sobre todo en estos 4 párrafos. Yo no sé si Álvaro a lo mejor tiene algo más que añadir. Solo una cosa, que yo diferencio mucho dentro del proceso de selección entre la parte que ha explicado muy bien Isa, de tomaros vuestro tiempo, pedir segundas opiniones para que os revisen la solicitud que habéis rellenado, que con eso, una vez tú lo haces y te preseleccionan, eso ya es lo que yo diría como la primera fase, y luego está la segunda fase, que es una vez te han preseleccionado, tener lo que llamamos aquí hacer el lobby, de empezar a enviar emails e intentar contactar con las uniones que a ti te puedan interesar más para trabajar allí. Entonces, en la primera parte, y se lo he explicado perfectamente, no tengo nada que añadir. En la segunda parte, mi consejo también es que os toméis el tiempo necesario para, primero, hacer yo tengo en cuenta siempre 2 variables cuando hice el proceso de selección. La primera es, obviamente, las preferencias personales que yo puedo tener, hacia dónde quiero orientar mi carrera profesional. Y la segunda, la plausibilidad de que me cojan en las unis que yo quiero hacer. En mi caso, como ya di con Ed y he dicho antes, en ese momento no era tan demandado,
no estaba tan demandado, pues no tuve ningún problema en aplicar a DigiConnect. Pero en el caso de que a lo mejor alguien quiera aplicar a IMPA o a SecGen, que son de los potentes, y no lo digo por querer echar un jarro de agua fría, pero plantearos muy bien y hacer la estrategia, porque al final no basta más. Yo conozco casos de gente que ha echado muchos emails porque en plan rollo como hacer la metralleta de hecho a todos los units, y dentro de la comisión hablan entre ellos y no queda demasiado bien si has mandado 70 emails a 70 units diferentes pidiendo eso. O sea, es mucho mejor ir más hacia lo certero de lo que más te gusta a ti y que tú piensas que puedas entrar, y ser mucho más específico y mucho más enfocarlo más, no hacer una barrida general de todas las unidades a las que tú quieras hacer y mandar 70 correos. Yo eso lo desaconsejo bastante. No sé si se quiere añadir algo. Es que yo pienso lo contrario. Sí. Es curioso. Es que veis, aquí cada uno tiene una experiencia completamente distinta. No, es verdad lo que dice Álvaro. O sea, total, que, a ver, hay que tener una coherencia. Quiero decir, si por ejemplo tú has estudiado Derecho y en tu vida has visto políticas digitales, pues obviamente no apliques a Digit. Es que es tontería. O si por ejemplo nunca has visto, no sabes básicamente ni siquiera cómo van las relaciones con África, pues no vayas a NIR o a INPA. O sea, es que es de cajón. Pero dicho esto, sí que creo que en mi caso sí que a lo mejor mandaría correos a todas las unidades que os puedan interesar, incluyendo aquellas de GES que no habéis metido en vuestra solicitud. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me llamaron de SecGen. Yo nunca contacté con SecGen, ni siquiera les envié un mail. Pero, por ejemplo, de las unidades de las que más feedback tuve cuando yo sí que envié email, fueron de aquellas a las que no había puesto ni en mi lista, como fue DigiHome, que sí que me llamaron en algún momento en plan, oye, al menos para decirte, oye, mira, no, pero al menos te contestan. Entonces, no tengáis miedo en enviar fuera o enviar muchos. Yo es que en mi caso envié como 55 emails, entonces pues me he reído porque he dicho, uy, pero sí, es que cada persona es un mundo, es verdad, es verdad que cada persona es un mundo. ¿Y de dónde encuentras el contacto de los DJs? En la página de la comisión. En la página de la comisión están, o igual no encuentras el email de la persona, de lo que llaman Head of Unit, pero siempre está el email el email genérico de la unit. Y tú si lo vas ahí lo van a ver. Igual no lo ven en unit, pero lo van a revisar. Ahí está. Es una página web que se llama Who is Who, y aquí es el directorio general de todas las instituciones de la Unión Europea. Sí que es verdad que vosotros, como estáis desde fuera, no tenéis acceso a todos los datos completos, entonces no tendréis el nombre, simplemente tendréis una inicial y unos apellidos. Esto va a sonar un poco stalker, pero lo que podéis hacer es, cuando os metáis en la unidad que os gusta, yo esto es lo que hice, cogí el nombre del apellido, el número de la unidad o al menos el directorado, y entonces en Google puse, me voy a inventar, Mr. Like Johnson o E. Johnson, Gigi Impa. Y siempre sale o algún escrito que ha realizado o su perfil de LinkedIn. Y entonces ya podéis realizar la conexión. Y luego directamente los emails los creáis vosotros. En el caso de la comisión en concreto, es nombre de pila, punto, apellido, si es español es apellido, guión en medio, apellido, @ec.europa.eu, que ahora os pondré un ejemplo por aquí. Pero simplemente lo creáis vosotros. O sea, es que yo los creé todos y funcionó. Bueno, si os parece, le damos la palabra a Aitor para que plantee su pregunta. Buenas, gracias. Y gracias por la presentación. La verdad es que toda esta información nos viene muy bien a todos nosotros, que esperemos que algún día llegara a donde habéis llegado vosotros. Yo tengo un par de preguntas. La que más me está viniendo a la mente es que mencioné mucho lo de lobby, no ser proactivo, o ahora que estés diciendo lo de mandar correos. Pero me gustaría saber si nos podéis dar algún ejemplo de qué correo, qué decís en el correo, cuándo y en qué momento lo mandáis. ¿Lo mandáis después de haber aplicado al DJ que habéis aplicado? ¿A ese le mandáis? O tú, Isabel, has dicho que has mandado incluso más de los que habéis aplicado. Entonces, que si os podéis aclarar un poquillo esto para poder tomarlo como ejemplo nosotros. Como momento de ahora de mandar los correos, yo creo que esto Isa coincidirá conmigo, es una vez te dicen que ha sido preseleccionado. Vale, o sea, después de hacer la aplicación te preseleccionan, ¿no?
y entonces cuando tú lo mandas. No, tú haces la aplicación, Mm. te llegará, a ver, estoy dando un poco de memoria, te llegará un correo típico que te dirá que todos los documentos están en regla, pero es simplemente eso, que te dicen que todos los documentos están en regla y luego te preseleccionan, pero no preseleccionan. Además, el filtro gordo, al menos cuando yo lo hice, era en la preselección. Y una vez te han dicho que estás preseleccionado, ya puedes enviar emails. Sobre todo porque cuando a ti te preseleccionan, tu nombre pasa a estar en una base de datos que maneja la comisión. Entonces ya la comisión puede verlo. Entonces, si a ti aún no te han preseleccionado o directamente te han dicho que no te han preseleccionado y empiezas a mandar correos y la comisión ve que no estás en esa base de datos, no te van a coger. Vale, entendido. O sea, que es una vez ya te han preseleccionado, una vez ya has pasado el primer filtro, que es donde está ahí todo el mundo, entonces cuando ya empiezas a hacer el login ese. Sí, sobre todo porque es cuando tu nombre está incluido en esa base de datos. Y si no estás en esa base de datos, no te van a coger. Genial, muchas gracias. Y brevemente os quería preguntar, ¿en qué creéis que destacasteis vosotros o la razón por la que os contrataron? Puede ser porque tenéis unos estudios avanzados o las motivaciones me han dicho que son muy importantes. Vosotros cuando os cogieron, ¿hubo algo que dijisteis, esto me ha ayudado a que me cogiesen? ¿Creéis que tenéis algo que podáis compartir con nosotros? Puede ser difícil la pregunta, lo sé. Yo lo he podido en parte cuando he hecho mi exposición, o sea que no sé si Isa quiere ir primero y contar un poco la idea que ella tuvo. Pues a ver, es que, claro, me pongo a pensar en por qué me seleccionaron y pues mira, tampoco me quedó muy claro, porque cuando hice la entrevista con ellos, claro, imaginaros, o sea, yo había estudiado traducción e interpretación, había hecho un primer máster de Derecho Europeo y un segundo máster de Gobernanza Europea y me llamaron para una DG de Económicas. Y yo decía, entonces yo me acuerdo de hablar con mi Head of Units en la entrevista y yo fui un poco tonta y yo le decía, a ver, yo conozco lo que hacéis, ¿no? Porque yo me dedico a los Strategic Planning, Management Planning and Activity Reports, porque los había utilizado en la carrera, pero yo no sabía cómo hacerlos. Entonces, su respuesta fue, me da igual, porque en realidad queremos un perfil general, y esto yo creo que es el dice que queremos un perfil generalista, no un economista, que tenga maneras de adaptarse. Yo creo que lo que les llamó la atención de mi currículum fue que soy una persona bastante versátil, en el sentido de tenía 25 años cuando entré, tenía mucha experiencia para tener 25 años laboral. Sí que es verdad que había demostrado que había podido ir de una carrera de puramente humanidades a algo más de ciencias sociales. Supongo que mi candidatura también tuvo aquel efecto y sobre todo yo sé por el tiempo que también fue mi nivel de inglés. En mi caso mi Head of Unit es británico, mi deputy, perdón, es británico y sí que es verdad que los compañeros son de muchas nacionalidades y por supuesto, a ver, no digo que esto sea el caso siempre, pero en la Comisión Europea siempre vais a tener que estar haciendo reports y drafting. Entonces llega un punto en el que alguien tiene que revisarlo. Normalmente es o la persona que más nivel tiene o un nativo. Entonces sí que es verdad que mi jefe cuando entré me dijo, a mí me vas a venir muy bien porque tienes un nivel muy bueno de inglés, sabes redactar inglés porque has estudiado traducción, entonces me vas a ayudar a corregir todo lo habido y por haber. Y es verdad que a día de hoy, aunque yo ya sea coautora de estos reports, sigo haciendo trabajos de voy a revisar otras cosas que han hecho compañeros para ver que el vocabulario está bien o lo que ellos llaman el beautify it. Entonces esto a mí yo creo que me ayudó. Pero no sé, cada persona es un mundo. En mi caso, y además lo he mencionado brevemente antes, yo creo que la diferencia que yo tuve para que me cogiesen en la unit en la que acabé trabajando fue que cuando me entrevistaron, bueno, primero el inglés, como ha dicho Isa, mi Head of Unit era, bueno, sigue siendo española, pero me acuerdo que nada más empezar la entrevista empezamos a hablar en inglés y ya hubo un momento que cuando ya llevamos un buen rato hablando en inglés me dijo, bueno, ya podemos pasar a español, pero me dijo, veo que tienes buen nivel de inglés, o sea que en eso coincido totalmente con Isa de que es muy importante tener un buen nivel de idiomas. Creo que antes alguien ha preguntado si en inglés o en francés hacer la application. Yo creo que se puede hacer de ambas. Lo que pasa es que yo recomendaría antes hacerlo en inglés, porque normalmente la comisión, el idioma con el que se desenvuelven los compañeros es con el inglés. Pero en francés en principio también vale. Y volviendo un poco a la pregunta de Aitor, como he dicho antes, yo antes de hacer las entrevistas bueno, antes de que me llamasen para hacer las entrevistas, yo miraba un poco a qué se dedicaba la unit a la que yo había aplicado. Entonces, en la entrevista siempre sacaba temas que sabía que estaban tratando ellos.
Y para que os hagáis una idea, yo, la unit que me acabó contratando, o sea, también ahí influyó mucho que mi TFM había sido sobre una revisión de una directiva que ellos habían estado trabajando, entonces le saqué ese tema, un poco ahí, pues un poco haces ingenio y mete los temas que sabes que controlas y que sabes que ellos les va a gustar escuchar que la persona a la que pueden coger ya está interesada en esos temas y ya no solo que esté interesada, sino que ha trabajado, en este caso, bueno, trabajado, los ha estudiado en mi caso. Y para que os hagáis una idea, acabamos hablando de todas las políticas que había hecho la UNI e incluso comentando cuando Mark Zuckerberg había comparecido en el Senado. O sea, y esa conversación fue muy fluida y muy agradable. Entonces, cuando ven que tienes esa iniciativa y ese interés en el trabajo que hace esa unit, ellos primero ven, vale, esta persona sabe al menos o conoce lo que estamos haciendo y segundo, tiene ese interés, que yo creo que son las dos cosas principales por las cuales a mí me cogieron. Vale, entendido, pues muchas gracias a los dos, ya tengo alguna que otra nota. Tengo alguna que otra pregunta, pero mira, voy a dejar que el resto de la gente pregunte y si hay tiempo al final, pues ya vuelvo a preguntar. Gracias. Vale, pues si os parece, bueno, la idea un poco es que intentéis hacer como Aitor y planteéis las preguntas de viva voz porque se está grabando esto y entonces la gente que lo vea en diferido no va a poder leer el chat. O sea que vamos a cambiar el sistema y en vez de que pongáis el nombre por el chat, levantad la mano para que os dé la palabra. Voy a leer la única pregunta que aún queda por responder que habéis escrito por el chat, pero insisto, o sea, si queréis hacer una pregunta, levantad la mano y os doy la palabra para que quede grabada para después. Pregunta Lucía, ¿recomendáis tener un estilo muy directo a la hora de hacer las applications? Estilo directo, ¿en qué sentido? Es que esa pregunta, o sea, cuando he leído la pregunta he pensado en los mails de lobby, pero no, es la application. Si puedes concretar un poco más, por favor. Y más que nada, los 4 párrafos a los que te has referido antes, digo, a la hora de, digamos, el momento de venderte, seamos directamente yo, pongamos en los párrafos, mira, yo ofrezco esto y por esto deberías contratarme, ese estilo más directo, o deberíamos adornarlo más centrándonos, pues no sé, en skills o como una, en plan más narración, más que ir directamente a la cuestión. Vale. A ver, para cada párrafo tenéis 2000 caracteres, si no me equivoco. Entonces, sí que es verdad que parece mucho, pero luego no es tanto. Yo los consejos que siempre he dado a todos mis amigos cuando han postulado es no metáis serrín. Es decir, no pongáis lo típico de mi sueño es la Unión Europea, es que sueño con la bandera por las noches, ¿sabes? Porque ya lo saben. O sea, quiero decir, estáis aplicando a las Blue Book. Son conscientes de que algo de Eurofrikis tenéis. Entonces, esto ahorrároslo porque no llena nada la unidad. Es como decía Álvaro antes. Ellos quieren saber que tú eres bueno para el puesto que ellos tienen abierto. Entonces, sé directo. Yo, en mi caso, yo creo que recomendaría mencionar tus skills, cómo las ganaste, porque esto es muy importante. O sea, ya no es solo, soy una persona con resistencia al estrés, por ejemplo. No, pues mira, como parte, por ejemplo, como parte de la portavocía de Equipo Europa Cataluña, desarrollé unas dotes de liderazgo y de coordinación que me llevaron a O sea, ser narrativos, pero con contenido. O sea, no metáis morralla, ¿sabes? Y luego no repitáis. Entre los párrafos parece que hay cosas que van a ser muy iguales, porque hay una que es como porque has aplicado al puesto o qué puedes ofrecer al puesto. Y estos son dos distintas que en el fondo no es lo mismo. Entonces, una a lo mejor sí que deberías basarte un poco más en lo que hace la unidad y la DG, bueno, no unidad, DG, a la que has postulado, y luego otra más a nivel personal de tu experiencia laboral. Yo creo que a lo mejor Álvaro tiene también otros consejos. No, muy en línea de lo que te has dicho, Isa. Sobre todo fundamentar bien y poner el por qué eres bueno para ese puesto contrastado y basado en experiencias que tú hayas tenido. Lo que el ejemplo que pusiste es perfecto. Yo como portavoz de Equipo Europa Cataluña, pues he tenido que hacer estos workshops. Yo, por ejemplo, es lo que hacía cuando hacía... Es como una carta de motivación al final. O sea, tú tienes que decir, yo soy bueno para este puesto, pero no tienes que decir directamente, sino que dices, gracias a mi experiencia como portavoz de Equipo Europa o gracias a mi experiencia en este despacho de derecho inmobiliario, pues estuve en situaciones que tal, lo cual me capacitan para este puesto. O sea, lo tienes que narrar.
No puedes decir directamente, soy bueno porque, mira, tengo un liderazgo muy bueno, estoy bajo situaciones de estrés y todo eso. Eso lo tienes que explicar por qué y de dónde has sacado esas habilidades. Perfecto, gracias. Vale, no veo que nadie, no sé si es que no lo veo, pero no veo que nadie levante la mano. Si no, mientras, Aitor, como tenías más preguntas, si quieres aprovechar ahora. Yo soy el comodín. Veo una mano levantada. Ahí. Sí. Ah, bueno, pues Manrique. Manrique, sí. Haz la pregunta. Sí, bueno, me llamo Álvaro, es que no me ha dejado Zoom meter el nombre bien. Sí, yo quería preguntar porque veo que en los dos perfiles, tanto Isabel como Álvaro, que venís de hacer másters y varios másters. Entonces, ¿no es una buena idea a lo mejor aplicar entre la carrera y el máster para este tipo de prácticas? A ver, he dicho muy rápido que no, pero te digo por qué. Uno, porque es un entorno muy competitivo. Entonces hay que tener en cuenta que cuando ellos, o sea, normalmente estudios europeos es algo que hay carreras de estudios europeos, pero no es algo que se dé en la carrera muy profundamente. Incluso las carreras de derechos tienen algo de derecho internacional y derecho europeo y ya, y son dos asignaturas. Entonces yo creo que para el tipo de rol que vais a tener dentro de la comisión necesitaríais tener un máster. Dicho esto también, ¿por qué lo recomiendo? Porque luego hay oportunidad de quedarse. Entonces, es que aunque os cogieran, que por ejemplo nosotros tenemos amigos en común que han hecho, por ejemplo, el Parlamento, la Schumann, yo de la comisión sí que es verdad que no conozco a nadie sin máster, pero de la Schumann sí que ha habido gente sin máster que ha entrado, pero por ejemplo, luego han tenido la oportunidad de quedarse y no han realizado un máster. Pero es una comisión, yo no lo recomiendo, porque el máster os va a abrir, o sea, no es imposible no tener máster, pero sí que es verdad que os va a abrir mejores puertas, mayores salarios y os va a hacer muchísimo más competentes dentro de la competitividad que hay en los procesos de selección. Entonces, yo aquí sí que no postularía después de la carrera. O sea, tomároslo con calma. Hay mogollón de prácticas en Bruselas, si queréis hacerlo entre carrera y máster, que no son instituciones y que están muy bien. Y ahí sí que os pueden coger. Yo haría eso, luego el máster tranquilamente y ya sin prisa postular. Porque luego si os pueden ofrecer, por ejemplo, Antiadimea o CAST o hacer las JPP, que esa es otra cosa, es que vais a perder la oportunidad si luego queréis hacer un máster y es una pena. Y encima que hay mucha gente que hace estas prácticas con bastantes años, ya habiéndose hecho un máster. O sea, no tengáis prisa por hacerla nada más terminar la carrera. Vale, Alejandro. Hola, sí, yo quería preguntar si en algún momento afecta hacer las prácticas en la comisión para hacer las prácticas con la beca Schumann o algo así. ¿Quieres responder, Álvaro? No puedes hacer las becas Schumann si has hecho las becas de la comisión. Vale, gracias. Puedes hacer las prácticas, sí, las prácticas en agencias, creo. Bueno, me corregirás si estoy equivocado. Pero lo que es las principales instituciones, si tú has hecho unas prácticas o has tenido una experiencia de prácticas en el Consejo o en la Comisión o en el Parlamento, una vez hechas esas prácticas, no puedes aplicar a otras. Dentro de lo que son las principales instituciones. En las agencias creo que sí que puedes. Sí, lo que sí que conozco como excepción es el Banco Central Europeo. Yo tenía amigos que hicieron las prácticas en el Consejo y luego han podido hacer prácticas en el BCE. Pero lo que dice Álvaro, normalmente unas son eliminatorias de las otras. Una cosa que sí que hace mucha gente cuando hace la comisión, y tened cuidado porque si habéis hecho algunas prácticas de más de un mes en alguna institución, no podéis hacerlas de la comisión, está prohibido completamente. Pero una cosa que sí que hace muchísima gente es, disculpad, hacen comisión y cuando ha terminado la comisión hacen prácticas de APA, que son asistentes parlamentarios de los diputados en el Parlamento Europeo. Entonces, eso sí que podéis hacerlo las veces que queráis, en realidad. Eso luego no hay límites. Podéis hacer tantas prácticas con eurodiputados como queráis. Pero Schumann como tal, no. Vale, pues Aitor, ahora si quieres hacer Vale, las gracias. preguntas. Creo que ambos habéis dicho que os contrataron después de hacer las prácticas.
como algo de interino, habéis comentado. Mi Interino. pregunta, básicamente, porque yo sé que para entrar a trabajar en esas instituciones requiere un proceso de selección, como una posición. ¿Para esto también lo necesita o te contratan por currículum normal? O sea, para que te das una idea, hay dos que están las oposiciones a lo que sería el oficial tradicional europeo, o sea, el burócrata europeo, que son a través del EPSO, que eso es que tú haces un proceso de selección, no te piden ningún requisito de haber estado en la comisión ni nada, pero tú una vez haces todas esas oposiciones, vas a estar en una lista y luego tú de esa lista te pueden coger o no. Y luego están las de CAS, que son agentes contractuales, que están como máximo 6 años, duran como máximo 6 años, y esas son que a ti alguien de la comisión te tiene que invitar a hacer un examen. Y tú ahora me preguntarás, ¿y cómo me invitan para hacer ese examen? Pues normalmente la experiencia que he tenido de amigos míos que son CAS es porque han hecho antes el Blue Book, han conocido gente, quiero decir, gente que trabaja como Head of Unit de la comisión, y les he invitado porque les ha gustado cómo trabajaban. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es un poco siempre el debate que hay con los puestos de trabajo dentro de la Comisión Europea, que tú para conseguir esa invitación tienes que hacer contactos. Tienes que conocer a alguien que diga, vale, pues yo ahora te invito a ti. Estoy hablando del cast. Y luego para lo que he dicho antes, no necesitas invitación para hacerlo, pero luego tú vas a formar parte de esa lista y para que te cojan tiene que haber alguien que te conozca y te diga, vale, yo quiero a esa persona que está en la lista. Entonces es muy importante hacer lo que llaman aquí el networking. Yo en este sentido sí que añadiría, bueno, de primeras, lo que hemos sido Álvaro y yo de Anteguimer no necesita ningún tipo de examen. Lo que necesitas es, a ver, no voy a decir haber hecho prácticas, sí que es verdad que tienden a utilizar becarios. No tiene que ser ni de la misma unidad, pero sí que al menos gente que haya estado dentro de la institución porque conocen la institución. Y tened en cuenta que un Anteguimer entra, pero no entra para que le enseñen, entran para currar. O sea, ya yo noté el cambio. Sí que es verdad que, disculpadme de nuevo, durante mis prácticas yo trabajé como un poco funcionaria. O sea, a mí me pusieron muchísima presión y muchísimo trabajo, y como hice además 2 prácticas enteras, pues la segunda práctica mi jefe siempre tenía la broma de tú para nosotros ya no eres becaria, porque llevaba ya 1 año. Entonces, en este sentido sí que es verdad que tenéis que haber tenido algo de experiencia para ser Anteguimer. Para ser cast es un poco lo que dice Álvaro también. O sea, tenéis que haber trabajado en la comisión principalmente porque os van a conocer. Sí que es verdad que los procesos de invitación al examen del cast pueden pasar, a ver, oficialmente es porque hay una posición abierta, ¿vale? Entonces, normalmente es posición abierta, el Head of Units hace como una especie de bolsa de candidatos que le gustan, se las pasan a Recursos Humanos y Recursos Humanos os invita a un examen. Para poder ser invitados a este examen tenéis que haberos abierto un perfil en EPSO que se llama agente contractual, FG3 o FG4, ¿vale? Entonces, vosotros elegís vuestra área de especialización, por ejemplo, en mi caso era ciencias políticas, no sé, Álvaro, ¿qué hiciste tú? Es el de Political Affairs. Vale, pues Political Affairs, y entonces ellos ya te llaman y haces un CBT, que es una prueba de lingüística, una prueba abstracta y una de matemáticas, y luego una prueba de conocimientos sobre la materia. Entonces te preguntan cosas sobre ciencias políticas, desde cómo se llama el satélite que lanzaron en los 80 desde la URSS hasta, no sé, qué pasa con Polonia, ¿sabes? O sea, os preguntan de todo. A mí me preguntaron ya tenéis... de África. Perdón, que te he interrumpido. No estás hablando tú. Cuéntame. Y luego tenéis un proceso del que nunca se habla jamás en la vida, nunca, hasta que entráis, pero que es interesante que sepáis, que se llaman las JPP. Las JPP es un proyecto piloto que tiene la comisión interna para personas que son becarias o agentes contractuales. Yo, por ejemplo, no puedo postular a ellas porque por el momento soy intérimer. Entonces yo no tengo derecho. Pero si eres agente contractual o eres becario y tienes menos de 3 años de experiencia en instituciones o en materias relacionadas con la Unión Europea, puedes postular a esto. ¿Qué es? Es una prueba que es 2 veces al año. Cogen a 25 personas, o sea, sed conscientes, se presentan como 2.000, pero cogen a 25 personas. Entonces el proceso es, haces este examen que os acabo de mencionar también igual, numérico, lingüístico, abstracto. Tenéis una entrevista con un panel de selección
que está compuesto por algunas de las personas de la jerarquía de vuestra DG y entonces os seleccionan o no. Si os seleccionan, tenéis 2 años de contrato en la Comisión Europea a nivel AD5, es decir, con el salario de un funcionario, y con los derechos, pero sois transeúntes, es decir, tenéis que elegir 3 DGs, comenzáis haciendo 6 meses en una DG que os elijan, otros 6 meses en otra DG distinta y 1 año en la vuestra de origen. Si, por ejemplo, os cogen en gabinetes, que es otra opción para hacer las prácticas, no os van a dejar quedaros en gabinetes. Pero sí que a lo mejor terminaréis, un amigo, muy amigo mío, empezó en el gabinete de Bretón y ahora va a acabar en DigiGrow como este final. Entonces, hay posibilidades. Esto os lo digo porque si os cogen de Blue Book y podéis empezar a estudiaros ipso facto, todo el numérico y tal, hacedlo. Hay millones de maneras, nos podéis escribir si queréis y os damos las referencias de los libros y las páginas, pero es que es una oportunidad buenísima, o sea, increíble. Muchas gracias a los dos. Alejandro. ¿Cuál es la diferencia entre la beca Schuman y la Blue Book? La beca Schuman es para el Parlamento Europeo y la Blue Book es para la Comisión Europea. Vale, gracias. Vale, Rebeca, si quieres hacer la pregunta. Sí, yo quería preguntaros un poco sobre el proceso desde que aplicáis hasta que os dicen que habéis sido seleccionados, si hay muchas entrevistas o un poco eso. Vale, Isa, si quieres lo cojo yo. Pues un poco lo que ya hemos ido comentando, primero tienes que llenar el formulario, que de hecho Isa de los 4 párrafos, de cómo tienes que redactar. Te piden que, y eso también se lo he repetido y tiene bastante razón, que todo lo que pongáis, pues no voy a decir lo de que no os lo inventéis, porque eso me imagino que no os lo inventaréis, pero que tengáis facilidad para probar lo que ponéis ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si decís que tenéis un C1 de inglés, pues tener un título de C1 o al menos poder probar que habéis estudiado un máster o que vuestra carrera ha tenido periodos de Erasmus o que típica carrera que tiene un convenio con otra universidad en el que tú hayas pasado un tiempo estudiando esa carrera en el idioma que te has dicho que tienes el C1. Una vez rellenado el formulario, es cuando te dicen si te preseleccionan o no. En ese momento, al menos yo cuando estaba, era un filtro bastante potente. O sea, muchos amigos míos no fueron preseleccionados. Y una vez te preseleccionan, en teoría, al menos mi experiencia fue que muy mal se tiene que dar para que al menos no consigas un puesto en alguna unit. Una vez te preseleccionan. Con esto quiero decir que hagas el lobby de enviar correos y mirando las units que te interesan. Y se me olvidó decir antes una cosa, y es que a mí me contactaron de 2 units por LinkedIn. O sea, que no os limitéis solo a la formalidad, que obviamente es necesaria, del correo, pero si, como ha dicho Isa, hacéis un poco de esto, que veis que tiene un perfil de LinkedIn, el Head of Unit de la unit que os interesa o alguien que trabaje allí, no tengáis ningún reparo, obviamente siempre con el tono adecuado, de contratar por LinkedIn porque ellos lo hacen. Me contrataron por LinkedIn, o sea que ahí no tengáis ningún reparo en intentar un poco, si ves que el email nos contestan, pues ir por ahí. Y entonces una vez te preseleccionan, yo tuve la suerte de que me confirmaron enseguida que era parte de esa unit. Me confirmaron muy rápido. Pero tengo amigos a los que... bueno, es que en mi caso es un poco... No, en mi caso no. Cuando yo entré en septiembre, como he dicho antes, Isa, a ella cuando entró en marzo le permitieron renovar, como pasó de la pandemia, les permitieron a los de marzo seguir otros 5 meses, o sea, en total 1 año. ¿Qué pasó? Que claro, como la comisión decidió tomar esa medida, cuando yo lo hice, cuando yo apliqué, que era en septiembre, o sea, nada, los 5 meses y se entró en marzo, a los 5 meses yo apliqué para entrar en septiembre, que es lo normal. Lo que no era normal en este caso, pero porque la comisión decidió tomarlo así, no me parece una medida mala, fue prorrogar las plazas que ya había dado en marzo anterior. Entonces, yo cuando apliqué había muchas menos plazas, muchas menos plazas. Y entonces, amigos míos que sí que fueron preseleccionados, les
les dijeron a lo mejor con 1 o 2 semanas de antelación, o sea, te estoy hablando a lo mejor primeros de agosto, mediados de agosto, cuando tienes que empezar en septiembre o en octubre, que ya tenían la plaza. En ese caso yo creo que fue porque mucha gente apuró hasta el final para decidir si renovaban o no. Pero bueno, eso es porque cada uno ha querido montárselo como ha querido. Y no, yo creo que por mi parte eso sería todo. No sé si Isa quiere completar algo. Sí, lo que quería comentaros... sí, vale, perdón, que lo has dicho justo cuando has dicho lo de seleccionar. Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta cuando seleccionan en la entrevista. Es decir, vosotros os entrevistan y os dicen, me gusta tu perfil, no me gusta tu perfil, tal, tal. Si una DG os hace una reserva o lo que se llama, os bloquea en el sistema, ya no hay vuelta atrás. Es decir, si por ejemplo, en mi caso me pasó esto. Yo me contrataron primero de DigiReform. A mí era una unidad que me gustaba un montón, porque además era una unidad que tenía relaciones con Digineer, que era justo lo que yo había aplicado. Entonces, yo les dije sí. Entonces ellos me dijeron, vale, yo lo tengo que contactar, o sea, comunicar a mi director, que eso pasa mucho, para ver si efectivamente te cogemos o no. Danos unos días. ¿Qué pasa? Que al día siguiente de esto me llamó el que es mi jefe ahora. Entonces, me llamó y me dijo, oye, me gusta tu perfil, tal, tal. Claro, yo me vi en una encrucijada porque a mí me gustaba más SecGen que Reform. Y yo pensaba, vale, pues voy a hablar con DigiReform para que no me bloqueen. Porque si DigiReform me hubiera bloqueado en el sistema, aunque yo hubiera hablado con la comisión diciéndoles, oye, no, es que prefiero SecGen, me hubieran dicho, o aceptas lo que te han bloqueado o te eliminamos del sistema. Y te eliminan. O sea, es que no hay otra. Entonces, porfa, esto sí que tenedlo en cuenta cuando hagáis las entrevistas, que os digan muy, muy claramente si os van a bloquear o no. Y si estáis teniendo varias entrevistas y vosotros tenéis una preferencia bastante fuerte por una, sed sinceros y decidlo al menos en la entrevista donde os van a coger, porque si no es que os pueden hacer una faena y de verdad que hay gente que se ha quedado sin la experiencia que ellos querían por no haber tenido esto en cuenta. Sí, es más, a mí cuando en la unidad en la que acabé trabajando, en la entrevista, la persona que me entrevistó directamente me preguntó si otras units me habían contactado. O sea, ellos aprecian esa honestidad si les dicen que has estado entrevistándote con otros, sobre todo porque también pensar que incluso entonces tiene un poco esa competencia de a ver quién se lleva más Blue Books. Entonces aprecian y valoran bastante que seas honesto en ese aspecto. Vale, Carmen. Hola, ¿se me oye? Se te oye, sí. Vale, lo primero, no he entendido muy bien esto de que te bloqueen, o sea, bloquear significa reservar, o sea, como que... Vale. Y luego quería preguntar una cosa, esperad, porque la he apuntado aquí. Sí, que no entiendo muy bien la diferencia, no sé si me la podéis explicar entre agente contractual y agente temporal, no sé si es lo mismo o son cosas diferentes. De hecho, son 3. ¿Cómo Perdón. Ahí no lo hemos dicho. Está Antedimer, que es interino, que es temporal, pero a ver, normalmente los Antedimer se utilizan para cubrir bajas, es decir, o bajas maternales o una baja repentina en un equipo hasta que ya encuentran un cast, o incluso para hacerte una transición entre contratos, es decir, si a lo mejor eres becario y te quieren contratar como cast, pero siguen teniendo que tener tus servicios porque tarda un tiempo, te contratan de Antedimer. Luego está agente temporal. Un agente temporal, esto es un contrato Fénix en la comisión, es decir, muy poca veces se ve. Y un agente temporal es una persona que es contratada por un periodo mínimo de 2 años, sin extensión límite, creo que es, ¿no? Y cobras como un funcionario. Entonces, normalmente este tipo de contratos yo los he visto mucho cuando quieren contratar secretarias o secretarios. Entonces, si quieren, por ejemplo, asistentes y los quieren ya para Head of Unit, por ejemplo, tienden a utilizar mucho este tipo de contrato. Entonces, vais a cobrar como un assistant que ha pasado la SEPSO. Y luego tienes los agentes contractuales. Los agentes contractuales es un periodo máximo de 6 años en la misma unidad, o sea, perdón, en la misma institución, pero luego puedes hacer otros 6 en otra y luego volver. O sea, tú puedes hacer 6 en la comisión, irte, que es el caso de un compañero mío, irte al SEAE y luego volver a la comisión. Entonces, este examen tienes 2 tipos de nivel, tienes FG3 y FG4, por motivos de presupuesto es FG3 el que siempre suelen dar, porque pues, es un poco más barato. Entonces, es un muy buen contrato porque tienes los derechos de un funcionario a nivel salud, paro, pensión, todo, y tienes un salario bastante bueno. Entonces, y tienes la seguridad pues, de que tienes un contrato de 2 a 6 años. Pero tienes que pasar un examen y ese es un poco complicado.
Vale, gracias. Vale, María Ferrer, si quieres hacer tu pregunta. Sí, hola, gracias. Una pregunta, cuando habéis dicho que solamente podéis poner información que puedas justificar, ¿os referís a certificados oficiales o, por ejemplo, si tú estás cursando un C2 de inglés, todavía no te lo has sacado, pero te han hecho en la academia un certificado que dice que lo estás cursando, eso no cuenta? No, eso no cuenta, tienes que tener el título. Vale, gracias. Pero lo que he dicho antes de si habéis hecho algún curso, bueno, digo curso, igual me expreso yo mal, digo de si durante la carrera habéis estado un tiempo de, no sé, 2 años, pues estudiando en Londres o en Estados Unidos, donde has tenido que hacer una carrera académica en inglés, eso cuando yo apliqué bastaba. Pero no es como tal hacer un curso de me estoy sacando el C1 haciendo este curso, sino que tú estás diciendo, he hecho una carrera universitaria, la cual pues durante 2 años he estado estudiando fuera. Es que esto no sé si ha cambiado, Álvaro, porque a mí me pasó igual. Yo, de hecho, tenía alemán porque había estudiado la carrera en alemán y en mi título de la carrera sí figuraba alemán como idioma y a mí sí que me ponía y aceptaron a todo el mundo, pero resulta que este año han... Hola, Ana, ¿qué tal? Te quiero. Esa fue Schumann, la veréis el próximo día. Y entonces me he perdido. Vale, que tengo amigos que no les han aceptado, que les han tirado para atrás porque dijeron, no, es que yo hice el Erasmus y le dijeron, vale, pues muy bien, pero no tienes cómo probarlo. Entonces, Es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Mis lo han amigos cambiado, yo creo. después de haber aplicado allí me dijeron que se pusieron más estrictos con eso. No sé si querías preguntar algo más, Yuri. Hola, sí, me gustaría saber qué opináis de aplicar o no después del doctorado, porque a mí me interesa hacer el doctorado antes. Entonces, no sé si hay más posibilidades o dicen, bueno, ya he hecho mucho, ya vamos a darle la oportunidad a la gente sin doctorado. Y eso, muchas gracias, chicos. No, tú dale. O sea, sí, a ver, la comisión busca gente que sepa. O sea, hay un concepto que yo creo que, obviamente, también aquí depende de lo que ha dicho Álvaro antes, depende de la unidad. Yo tengo compañeros que su Blue Book fue investigar una página. O sea, no hacían mucho porque no había mucho trabajo por la pandemia o porque simplemente eran unidades que eran más de research. Pero sí que es cierto que la comisión tiene un nivel de becarios muy alto. Es decir, vas a trabajar como un condenado o condenada desde el principio. O sea, te van a tirar a una piscina y vas a decir, venga, a nadar. Entonces, a ellos les gusta que sepas. Por eso es, por ejemplo, que Álvaro ha dicho que a él le cogieron porque él tuvo un TCM similar, porque Álvaro ya controlaba de la materia. Teníamos que aprender los funcionamientos internos, pero ya sabíamos de la materia de cierta manera. Entonces, si tú tienes un doctorado, les va a encantar. Y de hecho, yo te diría que mis compañeros que han entrado más tarde que nosotros son los que más se han quedado más permanentemente, porque son personas que ya son más mayores, tienen experiencia en el sector privado, público o doctorados y se han quedado de línea. O sea, esto de quedarse con 25, 26, 27, 28 años no es lo común, no es súper común, no suele pasar. Perfecto, mil gracias. Pues no sé si tendréis alguna otra pregunta. En principio podríamos hacer una pregunta más y si no, cerraríamos ya el taller de hoy. O si nadie dice nada, yo voy a hacer la última, que es rápida. ¿Cuántas veces aplicasteis hasta que os cogieron? ¿Cuántas veces lo intentasteis? Una. No, una. Ah. Vaya par de máquinas. No, pero tengo amigos que entraron conmigo en la Secretaría General y esta era su tercera, ¿eh? O sea, que no os rindáis, de verdad. Yo con mis amigos siempre lo digo, tú postula hasta que estén ya de tu nombre hasta aquí y digan, mira, vamos a cogerle porque ya no para. Pero no, es que depende de los casos, depende, de verdad es que es mucha suerte, es tener suerte. Y sacaros la cabeza de que si vosotros apliquéis y no os cogen, no quiere decir que no aprecien vuestro perfil o de que vosotros no seáis lo suficientemente buenos para el perfil, sino que puede ser perfectamente que en ese momento, a lo mejor los DJs a los que habéis aplicado tienen un presupuesto mucho más recortado o están buscando otra clase de perfil. Hay muchas veces ahí que están totalmente fuera de tu control y que no quiere decir que si no te cogen no valgas. O sea, vosotros seguid intentándolo.
Muchas gracias a los dos. En mi caso, cuando me programaron como intérimaire, fue lo que he dicho antes, porque mucha gente se fue. Y lo que ha dicho Isa, es muy poco frecuente que permitan que cojan a gente más un rollo de 23, 24, 25 años para que se quede como cast o como intérimaire. Yo tengo una duda. No he levantado la mano, pero bueno, me atrevo así a hablar. ¿Os quedasteis trabajando allí, pero tuvisteis que hacer algún tipo de examen de estos CBT o no? Hicimos el CBT para hacerlo del GPP que ha mencionado antes Isa. Y para hacer cast, porque a Isa y a mí nos invitaron, también lo tuvimos que hacer. Pero para ser intérimaire, no. Ahí lo único que hace falta es que tu Head of Unit pida recursos humanos que quiere cogerte y te invitan y entras. No hace falta hacer ninguna clase de examen. Para intérimaire. ¿Es la única forma de no hacerlo? Sí. No, y con el temporal. Es que tiene un límite de 6 meses. O sea, intérimaire, lo que he dicho, Isa, es una modalidad de contrato que está pensada para cubrir normalmente bajas o periodos muy cortos de tiempo. Que luego se puede extender, también. Sí, sí. Vamos a ser honestos 6 meses, sobre esto. Que yo conozco a gente con y luego año otros 6 meses. No, a ver, lo que pasa es que te hacen un break, entonces obviamente son muy legales y entonces te hacen un break en cada 6 meses, te quedas un mes en paro y luego vuelves. Es una faena. ¿Eso se puede hacer? Sí, casi. Sí, lo hacen. Se puede y se hace. Genial. Sí, es una fantasía. Bueno, no es tan fantasía cuando te toca, pero sí que es verdad que lo ideal es que te cojan de cast. Lo que pasa es que, por ejemplo, os voy a contar mi caso personal. En mi caso personal, yo estoy cubriendo una baja maternal, pero sí que es verdad que a la vez que tuve una baja maternal, uno de mis compañeros se marchó. Entonces, había esta cosa de mis compañeros, o sea, mi jefe quería que yo me quedara de cast, pero hay veces que por presupuesto no es posible, ¿vale? Porque un cast es caro de mantener. Entonces, a mí obviamente, como ellos no sabían cuál iba a ser la situación de la unidad, a mí me han contratado de Anteagimea con visión a ponerme de cast. Pero obviamente esto lleva su tiempo. Entonces, es decir, tened paciencia, ¿sabes? O sea, es que a lo mejor os contratan de Anteagimea y eso no significa que os vayáis a quedar solamente de Anteagimea 2 meses o 3. Es que a lo mejor os quieren contratar mejor, pero lleva su tiempo, ¿vale? Entonces, esto hay que tener paciencia. Y yo quería hacer un consejo muy de mi terreno cuando terminemos. O sea, yo tengo una pequeña... Una pregunta solo. Que habéis mencionado esto de que hay como DGs más demandadas y otras menos. ¿Esto cómo se puede saber? O sea, ¿cómo, aparte de guiarte por tus propios intereses y carrera académica, cómo puedes saber, no sé, para ser también un poco estratégico, ¿no? En el momento de aplicar? Por el organigrama. Sobre todo si conoces un poco las instituciones, sabes que DGs, por ejemplo, SecGen, la Secretaría General de cualquier organización europea, es bastante relevante porque es la que lleva todo el tema del funcionamiento. Bueno, esto y se lo van a explicar mucho mejor que yo, todo el tema del funcionamiento interno. Y mucha gente que también aplica el Blue Book son gente que les interesa mucho internacionales, temas de diplomacia, y entonces por eso IMPA también está bastante demandado y porque también dentro de lo que son todos los DGs que tiene la comisión es de los que recibe más presupuesto y de los que hace proyectos, bajo mi punto de vista, muy interesantes. Temas, por ejemplo, de igualdad de género en terceros países, ayudas al desarrollo. Entonces son temas que normalmente atraen a más gente que a lo mejor en mi caso de, uy, sí me gustan los datos. Yo en esto, a lo mejor, es que no sé si es posible o si nos quedamos sin tiempo. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, puedes compartir. Es que así os lo enseño para que lo veáis. Espérate, a ver. Decidme si veis, ¿vale? ¿Veis todos? Vale. Esto es un doble consejo que además Álvaro ha dado el floor a esto porque es total. Si os metéis en la página web de la Comisión Europea, tenéis esta parte que pone departamentos y agencias ejecutivas, ¿vale? Aquí tenéis la lista de todas las agencias y departamentos a los que podéis postular como Blue Book. Todas, o sea, es una locura. Tenéis todas, ¿vale? Entonces, en mi caso, por ejemplo, me voy a llevar a mi terreno, que es el que me conozco porque lo hacemos nosotros, de hecho yo lo redacto. Pero cuando te metes en las páginas de cada uno, por ejemplo, la Secretaría General, tienes las responsabilidades. Esto estudiadlo si vais a querer hacer estos procesos, porque tenéis las responsabilidades. Tenéis los registros, bueno, todo. Aquí os dice los planes e informes, ¿vale?
¿Qué es el plan de informe? El plan de trabajo de la comisión que acaba de salir recientemente es qué va a hacer la comisión en ese año. Entonces tenéis todas las DGs con todos los planes estratégicos de la institución, entonces sabéis de qué hablar. Y luego tenéis de cada uno el plan estratégico, el plan de gestión y el informe anual de actividad. Yo trabajo en una unidad que se encarga de redactar estos 3 y de coordinar estos 3 de toda la comisión. Entonces, yo os digo, es maravilloso. Yo me lo leí cuando en su momento, para cuando postulé a INPA tal. Tú abres el plan estratégico, el plan de actividad, me da el plan de actividad, voy a tirar mi terreno. Os metéis aquí y entonces tenéis esto, va a ir mucho, vale. Y veis, o sea, está el Annual Activity Reports y aquí os pone Executive Summary y el número 1, Key Results. Aquí os pone todo lo que ha hecho la Secretaría General durante este año. Voy a ir rápidamente. Entonces, claro, llegáis aquí y ves, le tenéis por objetivo von der Leyen, tenéis aquí, mira, hacemos el trabajo de coordinación de la comisión en los Resilience Plans. El COVID lo hemos atacado de esta manera. El uso del Emergency Support System lo hemos hecho de esta manera. Y así sabéis lo que hacen. Entonces, cuando os hagan una entrevista, vais a quedar fenomenal, porque poca gente que no sea experto se lee estos planes, sinceramente. Y luego, para saber un detalle bueno de saber cómo de grande es la DG o cómo de ocupada está, por ejemplo, lo que ha dicho Álvaro, está así. Por ejemplo, la Secretaría General, nuestra jefa suprema es Ursula von der Leyen. Por ejemplo, el secretario, o sea, el jefe, si trabajas en DigiComp, es Margrethe Vestager, ¿vale? Es la comisaria. De cada comisario tiene sus estos. Entonces nosotros tenemos a von der Leyen y a Ilse, que es la secretaria general. Pues obviamente nosotros estamos, o sea, somos bastante, ¿cómo diría? Nos piden bastante el ser becarios, pero somos muy pequeños. Es un sistema muy pequeño. ¿Cómo sabéis esto? Porque todos tienen una cosa que se llama Organization Charts. Entonces lo abrís y veis de qué está formado. Si os dais cuenta, esto os parecerá muy grande, pero esto es muy pequeño. Por ejemplo, estoy aquí, es enano. O sea, si lo veis, por ejemplo, en DEFCO, es enorme, es como 5 veces este plano. Entonces, ahí ya sabéis que va a postular todo el mundo. Y como decía Álvaro, en aquellas que tienen más presupuesto, como Regio, como Digi Environment, que son más populares además porque ahora está de moda, ¿no? O sea, todo lo que es biodiversidad tal es una de las prioridades, entonces todo el mundo va a ir ahí. Entonces tened eso en cuenta. Y aquí es donde os decíamos, bueno, aquí estoy... Sí, vale, me he asustado, digo, esto no es privado. Vale, perdón. Aquí tenéis los nombres y apellidos de todas las personas, ¿veis? Es aquí donde os decíamos, si os queréis meter en Who is Who, o si os queréis meter directamente en el este. Y esto es público, esto os metéis ahí, tenéis esto. Entonces está súper bien porque ya cada una de estas personas es el Head of Unit de esa unidad. Entonces les escribís directamente y les llamáis y ya está. Era eso. Ya, paro. Pues muchas gracias. La verdad yo creo que ha sido muy interesante en general todo el taller, toda la charla de hoy. Creo que ha sido muy útil sobre todo. Y bueno, en principio podemos dar por terminado el evento de hoy. Aprovecho también para recordar que de aquí a 2 semanas haremos un taller sobre prácticas remuneradas, donde básicamente os presentaremos algunas prácticas remuneradas que pueden ser interesantes y también explicaremos algunos tips de cómo podéis buscarlos vosotros mismos. Y bueno, seguiremos haciendo eventos, como hemos dicho al principio, dedicados al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones, a agencias europeas, al Consejo de Europa, o sea que si os interesa sobre todo hacer prácticas dentro de la Euroburbuja, pues estad atentos a las redes sociales porque los iremos anunciando. La idea será que más o menos cada 2 semanas iremos tocando una temática diferente. Y por último, agradecer de nuevo a Isabel y a Álvaro su tiempo y sus ganas, porque la verdad es que yo creo que ha sido muy útil. Y también a la Comisión de Oportunidades, a Ina y a mis compañeras de Cataluña, Alba, a Laura y a Flavia por todo ese trabajo de organización detrás de este ciclo. Y bueno, yo creo que podemos dar por terminado el evento de hoy. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias y buena suerte si os aplica. Buena suerte.